Hola, ¿qué tal? Les saludo, espero que estén teniendo un buen día feriado, mejor conocido como el Labor Day. Recuerden que este día lunes no tenemos tabernáculo de oración con la intención de que podamos extender la semana familiar para que usted disfrute con su hogar, en su hogar, mejor dicho, con sus hijos, su cónyuge. Así es de que no tenemos tabernáculo hoy lunes, pero mañana sí estamos aquí una vez más en todas nuestras clases, mañana martes y aquí en el santuario también. Ahorita quiero dejarles con un mensaje de fe, de esperanza, de fortaleza, bajo el título Aunque tardare. ¿Aunque tardare qué? Bueno, le dejo unos minutos para que usted sea fortalecido en esta semana. Quiero hablarles bajo el tema aunque tardare. Aunque tardare. Ya quería estar predicándoles de algo más, pero continúo viendo los retos que las personas pasan cada semana. Y yo digo, Señor, es que este es el tipo de mensaje que necesita la gente para poder enfrentar otra vez la semana con fe. El lunes pasado, es decir, hace 8 días estuvimos aquí, les hablamos muy bonito, como el Señor nos habló de que nos cruzaría al otro lado del lago, y bueno, una cosa bonita. Pero luego para el lunes, el día siguiente, hace menos de una semana, me mandan estas fotos de un miembro de aquí de nuestra iglesia que el enemigo había tirado a matar en ese accidente. Se le explota una llanta, se volca el vehículo. Otro de nuestros hermanos que tiene un tráiler en el freeway tiene un accidente y se estrella también. Entonces con Dinora vimos varios de esas cosas y dije, oye, no. Así que esta semana oramos fuerte para atar todo espíritu de accidente, todo espíritu de tragedia, todo espíritu de venganza, porque el diablo no tiró a hacer esto, el diablo tiró a matarlos. Pero lo bueno es que el Señor tiene ángeles alrededor de nosotros que nos guardan. Entonces ellos no tienen nada, los hermanos no tienen nada, ni el mentor trailero, ni tampoco nadie. Entonces, pero cuando veo todo eso, digo, Dios mío, la gente enfrenta tantas dificultades, necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de fe que los saque con algo que hacer esta semana y que puedan enfrentar la vida. Entonces quiero hablarle de una historia de un hombre, un padre que se encontraba en una de esas situaciones como que en la que quizás usted viene el día de hoy. Dice en Marcos capítulo 5 y versículo 21 en adelante, nos habla de una historia, vamos leyéndola. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Pero esta ocasión mire lo que sucede. En ese momento no solo había una multitud, sino que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Jairo. Cuando dice principales de la sinagoga, quiere decir que era un líder en el templo. La sinagoga era el templo y era uno de los líderes ahí. Entonces viene el Señor Jesús y miren lo que él estaba pasando. Dice, y luego que le vio, entonces se postró a los pies de Jesús. Versículo 23, todos juntos, por favor. Y le rogaba mucho diciendo, Señor, mi hija está agonizando. No era que tenía una gripa, estaba agonizando. Entonces su petición era, ¿qué era? Por favor, ven, Señor Jesús, y pon tus manos sobre mi hija, y yo sé que ella será salva, será sana y vivirá. Yo no sé cuál es la situación con la que tú tienes ahorita preocupaciones, pero ahorita que veníamos manejando en el carro con Dinora, hablábamos y decíamos, oye, qué bendecidos somos. De veras, porque si nos comparamos con la gente que está pasando ahorita en Houston, que no tiene una iglesia a dónde ir a adorar. Mire, no importa si aquí está haciendo calor, somos bendecidos de poder venir aquí a adorar a la iglesia. Si hablamos de personas que esta noche ya tienen varias noches que no pueden ir a dormir a su casa, ya han estado en los refugios comunitarios en donde yo no sé si hay privacidad para bañarse, si no la hay para ir al baño, tienen que estar cuidando a los niños, si las niñas están en peligro con tanta gente que hay ahí, uno no sabe. Oiga, cuando usted dice, ay, es que traigo un problemita con mi esposo, ay, que traigo un problemita con mi esposa, ay, es que ando por ahí con un problemita en el trabajo, de una vez ya cuando tú dices, oye, cuando tú ves esto, entonces mi problema no es nada. Cuando tú ves a un padre que tiene a su hija agonizante, tú dices, oye, entonces esta gripita no es nada. Entonces lo que yo traigo por aquí, ahora veamos esa historia. Y cuando él le dice, Señor, ven conmigo,
yo sé que si tú pones las manos ella va a vivir. Y el Señor afortunadamente le contesta en el versículo 24, vemos la respuesta y dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Señor Jesús dijo: está bien, Jairo, vamos, me pesa lo que estás pasando, y fue con él. Pero no iban solos, iba una gran multitud. Sucede que entre esa multitud salió una mujer que tenía otro gran problema. Y dice el versículo 25, entonces si ustedes lo leen conmigo arriba: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Yo no sé si usted hubiera tenido una gripa por 12 años, ya estaría hasta aquí. Ahora imagínese un flujo de sangre, una hemorragia por 12 años. Y dice la Biblia que esta mujer ya había ido con los doctores, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿cómo estaba? Peor. Esa mujer, dice el versículo 27, que cuando ella oyó hablar del Señor Jesucristo, entonces vino por detrás entre la multitud, se abrió paso y tocó el borde del manto del Señor. Versículo 28 dice: porque ella pensaba y se decía a misma: si yo tocase tan solo el borde de su manto, yo sé que seré salva, seré sana. Y a la mujer no le importó si iba gente por ahí, ella se abrió paso. Y ahorita que veníamos platicando con Dinora en el carro, me decía: fíjate la diferencia. Esta mujer fue muy diferente al papá. El papá tuvo persistencia porque estaba ahí diciendo: Señor, insistiendo. La mujer no tuvo persistencia, lo que tenía era osadía. Ella decía: mientras otros están orando, yo me voy a acercar al Señor y voy a tocarle el borde de su manto. Mientras otros están ahí que cuá, yo voy a ir a la iglesia y voy a levantar un canto con verdadero. O sea, ese es el tipo de persona que dice: no importa si algunos vienen a la iglesia tarde, yo soy de los que voy a llegar temprano porque quiero hacer una atmósfera de milagros en la iglesia, porque yo sé que Dios me va a levantar de esta cama o de este problema. Pero entonces ella llega y le toca, y dice el versículo 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó. Y que sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, imagínense, no era solamente una enfermedad, era un espíritu inmundo que estaba causándole un azote. Pero en ese momento fue libre. Ahora, entonces, en ese momento dice el versículo 30 que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, entonces volvió a la multitud y dijo: a ver, ¿quién me tocó? A ver, espérense, muchachos, espérense. ¿Quién me tocó? Y la mujer, calladita, no quería decir nada. Simple y sencillamente el Señor buscando entre la multitud. Usted imagínese, mirando. Ahora parece que la historia ya se quedó con la mujer, pero eso no es lo que quería contarles. ¿De quién comencé hablándoles? De un padre que se llamaba Jairo y de una hija que eran dos personas, Jairo y una muchachita. O bueno, ¿qué sería? ¿Una bebé o una muchacha? ¿Alguien sabe cuántos años tenía esa muchacha o esa mujer? ¿Su hija? Al ratito vamos a ver en uno de los versículos. Pero entonces volvamos a la historia. Yo me imagino que, yo no sé usted, pero el papá, cuando está viendo que el Señor Jesús ya venía, él venía contento y dice: ay, ya viene Jesús a mi casa, ya viene, yo sé que ya va a ser sana. Y de repente alguien para al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 31 que los discípulos le dijeron: ay, Señor, versículo 31 dice: Señor, ves que la multitud te aprieta y estás preguntando que quién te ha tocado. Pues si venimos aquí todos apretados como sardinas, Señor. Ahora, entonces, y Jesucristo en el versículo 34 dice: no, dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Si usted o yo hubiéramos sido el padre de esa niña, hubiéramos quizás intervenido. Miren, discípulos, dejen de discutir con Jesús. Jesús, por favor, deja de discutir con ellos. ¿Qué importa quién te tocó? Vámonos, que mi hija se está muriendo. ¿Has sentido que a veces tú estás pidiendo a Dios y la respuesta se tarda?
¿Has visto cómo a veces los cristianos se detienen tanto en cuestiones doctrinales y estar hablando? No, que esos que hacen retiro, que esos que no hacen retiro, que esos que piden diezmos, que esos que no piden diezmos. ¿Qué importa? Hay que salvar almas, hay que hacer discípulos. Hay gente que se está muriendo, hay gente que está agonizando, hay matrimonios que tenemos que ir a levantar. Debemos de dejar las cosas secundarias y poder decir qué es lo más importante. Yo no sé qué hubieras hecho tú, pero yo a lo mejor me hubiera desesperado, Señor, que, con respeto y todo. Señor Jesús, déjalo, que piensen lo que sea, pero vámonos. O a lo mejor algunos de ustedes que son un poquito más coléricos, yo porque soy así, pero ustedes se hubieran enojado. Quítense, háganse a un lado todos los discípulos, órale, vámonos por allá. Jesús, vámonos, vámonos Jesús, vámonos. Yo no sé qué usted hubiera hecho. Ay, pero ese padre, la Biblia no dice que hizo nada de eso. Él, me imagino que estaba viendo y estaba diciendo, ok, yo sé que si Jesús dijo en el versículo 24, cuando yo le dije, él dijo, sí, yo voy a ir contigo, y fue conmigo. Yo sé que Él tiene todo bajo control. I know He's got my back. I know that He's taking His time, but I know He's going to get home, and it doesn't matter how things look over there. I know He's got my back. No importa cómo se vean las cosas en mi casa, yo sé que si Jesús va conmigo, ese matrimonio va a estar bien. Entonces, y entonces dice el versículo, ya el versículo 33 y 34, por ahí entonces la mujer pues ya se aparece y dice, sí Señor, fui yo. Y ella pensó que el Señor la iba a regañar. El 34 dice que el Señor le dijo, no la regañó. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Ella fue su fe. Eso fue lo que me decías, ¿verdad? Ella fue su fe, su osadía. Ella se abrió, no sé si tenían algún toque profético, habían dado mucho por ahí con la profeta en el tabernáculo, ¿qué? Pero ella dijo, bueno, en lo que responden o no responden, yo voy a tocar el manto del Señor. Esos son los que dicen, bueno, en lo que se ponen de acuerdo ahí, que si van o no van al retiro, yo voy al retiro, voy a recibir mi sanidad, mi liberación, mi llenura del Espíritu Santo, etcétera. Pero dice que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Versículo 35 dice que mientras Él aún hablaba, léanlo conmigo porque eso está importante. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal, del líder de la sinagoga, de Jairo. Vinieron de la casa de Jairo, diciéndole, le traían noticias. ¿Cuál era la noticia? O sea, imagínense esta escena, están acá ellos peleando, que quién me tocó, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y el papá diciendo, y luego ve que vienen de allá de su casa. Dice, ay, 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 vienen de allá de mi casa. Señor. Y Jesús allá hablando con la mujer, tu fe te ha salvado, mija. Y el padre, Señor, me llegó una carta de la corte, Señor. Por ahí anda, Señor. Iba a ser una broma, pero la política está fuerte ahorita, entonces mejor respeto. Me llegó una carta, Señor. Me llegó vienen alguien a traerme una mala noticia. Y cuando llegan ellos, mire lo que le dicen en el versículo 35. Le dicen, la noticia es, Jairo le dice, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Le dicen, Jairo, I hate to break the news to you. No me siento bien decirte esto, pero alguien te lo tiene que decir. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Vio esa parte? ¿Vio esa parte donde dice, ¿para qué molestas más al maestro? Se le dijeron, ya tu hija está muerta. A lo mejor te han dicho a ti, ya tu matrimonio está muerto. Ya no pelees más por él. Ya tú no vas a llegar más allá. Tú estás destinado para esto. Ya no molestes más a Dios. Lo estaban tratando de callar. Le dijeron, ya no molestes más al maestro. Va a haber voces que van a venir a decirte a veces, va a haber diagnósticos, va a haber papeles, va a haber cosas que te van a decir, esta es la realidad. Pero más sin embargo Jairo, yo no sé, algo estaba en él. Él tenía una persistencia. Él tenía una fe que no se daba por vencido. Y él escuchó que le habían dicho, ya tu hija se murió, no molestes más al maestro. Pero yo veo que él no dijo, bueno, pues entonces ni modo, vámonos. Simplemente yo creo que él dijo, esperó a ver qué decía Jesús.
Y versículo 36, escuche esto, más bien leámoslo juntos si es tan amable. Al mismo tiempo, cuando le estaban dando la noticia, Jesús de pronto escuchó y dijo: espérame mujer, yo sé que ya tu fe te sanó, tranquila, ahora déjame. ¿Qué? Y se acercó a ver qué le estaban diciendo. Léalo conmigo, por favor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, escuche lo que estoy leyendo, lo que se decía, es decir, luego que oyó los rumores, lo que se chismea, lo que la gente habla, lo que la gente dice. Jesucristo oyó que le estaban diciendo eso, lo que se decía. Eso, a lo mejor Jesús oyó lo que se decía y le dijo: Jairo, eso es lo que dicen tus primos, eso es lo que dicen tus amigos. Usted ha oído gente que dice: oh sí, de eso se murió mi abuelito y mi papá y mi tío bueno, eso es lo que se dice. Pero Jesús le dijo: bueno, ha habido gente que dice: es que eso es de familia. El abuelito se murió de alcoholismo, cirrosis, el papá tiene cirrosis y así van todos los hijos. Eso es lo que se dice. Pero Jesús le dijo: Jairo, no temas, solamente cree, ten fe. Lo que eso significa para ti y para mí, que aunque a veces esté tardando un poco la respuesta y lleguen los rumores que te dicen: ya eso no tiene remedio en tu matrimonio, viene Jesús. Cuando Jesús interviene, escucha, es la voz de Jesús, no la de los amigotes, es la palabra de Dios la que tiene que intervenir. No importa lo que te hayan dicho las brujas, los brujos, los paleros, todo ese montón de gente del ocultismo. Simple y sencillamente ahora deja que Jesús se acerque y te diga la verdad de acuerdo a su palabra, y Él te va a decir: no temas, solamente ten fe, cree.